la ciudad, cuál era la sede más importante y qué liturgias, qué actos, qué eventos del calendario religioso se tenían que realizar en un sitio o en otro. Siempre había bastantes disputas. Entonces vamos a ver también parte de la competencia entre el Pilar, que fue basílica, y luego catedral también, y San Salvador. La SEO o Catedral de San Salvador. SEO, para el que no lo sepa, significa catedral. SEO es sede. Cataluña, Portugal, Baleares, Valencia, dicen SEU. Aquí en Aragón decimos SEO. Por si a alguien le suena raro, SEO es catedral. La Catedral de Zaragoza se constituye en 1121, 3 años después de que Alfonso I, el Batallador, rey de Aragón, reconquiste a los musulmanes la Zaratustra árabe. Entonces, bueno, en 1118 la conquistan y 3 años después convierten la mezquita, aquí no había catedral alguna, convierten la mezquita, la consagran como catedral. Y esto es la historia de España, ninguna novedad. Los mayores ejemplos, como ya os dije, Sevilla y Córdoba quizás sean los ejemplos más fehacientes. Aquí cogían la mezquita que había y la sustituían por el símbolo cristiano. Claro, hay que pensar que aquí se pegaron 30 años utilizando una mezquita sin hacerle un solo retoque como catedral. Hasta 30 años después de la Reconquista, en Zaragoza no empezaron a hacer reformas en el templo para hacerlo occidental, ¿no? Pues bueno, incluso la torre, que hoy la vemos, una torre barroca espectacular, hasta finales del 17 seguía siendo el alminar árabe, o sea, para que nos hagamos una idea. Los vestigios de la mezquita duraron mucho tiempo, pero en 2022 no queda nada, más que en los almacenes de cultura de Zaragoza o en algún museo arqueológico y demás. Queda poquito. Pues bueno, este solar siempre fue importante para todas las culturas, no solo para los cristianos. Los íberos, los primeros pobladores con una civilización relevante en España, pues los íberos tenían aquí Salduba, que era el pueblo íbero. Los romanos, Caesar Augusta la fundan sobre el pueblo de Salduba. Ahí tenemos el foro. El foro romano era la plaza principal de los romanos. También fue elegido como el solar más importante del área. Luego, los visigodos hacen su pequeña protocatedral, podemos decir, en estilo románico, la hacen aquí también. Luego los musulmanes hacen aquí la mezquita y los cristianos la catedral. Ha sido el lugar predilecto por todas las culturas que han pasado por la ciudad, 2000 años de culturas. Entonces, bueno, pisamos el suelo quizás con más restos arqueológicos y más relevantes de toda la vida. Por cierto, ahí delante tenemos el Palacio Arzobispal. Hoy en día es el Museo Alma Mater, que es de arte sacro, muy relacionado con la catedral. La casa del arzobispo siempre fue el palacio más lujoso de la ciudad. Hoy en día merece la pena visitarlo también. Tienen, por ejemplo, bastante obra de Goya. Por si a alguien le interesa el tema de Goya, pues que sepa que puedes ver algún óleo, algún boceto allí. Bien, por mi parte, todo dicho. Y si queréis, entramos ya. Vamos a ver. Bueno, a ver, aquí. ¿Alguien había estado ya, por casualidad? No. Nadie, es la primera vez para todos. Espera. Sí. Pues ya, no sé si os llega el sol. Ah, pues por eso. Fijaos. Lo saben, lo saben. Cosas, chicos, bueno. Fijaos, ya estoy sacando la tablet porque algún detalle o alguna cosa sí que trataré de enseñaros, ¿vale? Lo dicho, Catedral de San Salvador. Bueno, no sé ni por dónde empezar, realmente, ¿no? No sé si notáis que la catedral, yo, tal como estoy ahora, veo que es como un cuadrado, realmente. No es una iglesia de cruz latina, no tiene la planta de cruz latina típica, la cruz de Cristo, que es como suelen ser estas iglesias o catedrales, sino que es del tipo planta de salón. Nace un poco en Alemania, allí se dice Hallenkirche, pues traducido planta de salón. ¿Por qué? Porque es como un salón, es cuadrado, es como una gran estancia noble, muy propicia para que sobre todo en el centro del todo tengamos, por aquí lo veo mejor, tengamos el coro, ¿vale? Si queréis, vámonos aquí. Veis que el protagonista absoluto del templo no es el altar, no son las capillas laterales, el protagonista es el coro, ¿vale? Está pensado para eso.
Los coros en las iglesias de planta latina normal, de cruz, suelen estar en la cabecera o a los pies, tal. El coro es el que preside todo el templo. Pues bueno, esto también nos vino en parte porque la mezquita tenía una planta rectangular y poco a poco la catedral fue ampliándose hasta ocupar el solar que antes era la mezquita. Entonces, básicamente, también nos vino dado por ese sentido. ¿Habéis visto que la puerta por la que entramos es una puerta lateral? Es una puerta que está en una esquina. El altar mayor está ahí. Ahora pasaremos a verlo. Entonces, bueno, la catedral ha crecido con el tiempo, ¿eh? Al principio tenía 3 naves, 3 tiradas largas, y luego se amplió a 5 naves. Y encima cada una más larga. Más naves y con más tramos, ¿no? Entonces, como suele ser normal, estos templos crecen con años de prosperidad, con gobiernos potentes, arzobispados con dinero, pues crecen los templos. Sobre todo, yo tengo que nombrar a 2 familias para atender un poco a cuál es el devenir o la historia de este templo. Los Luna, nos sonará el Papa Luna, pues los Luna son de aquí de Aragón. Hubo 3 arzobispos de los Luna. De hecho, el primer arzobispo como tal viene con la familia Luna. Antes de Pedro Fernández de Luna, en el siglo XIV, era obispado. Con él ya es arzobispado. Los Luna inician el arzobispado de la catedral. Y luego los Aragón. La familia real de Aragón va a introducir a más de un hijo bastardo aquí como arzobispo, como prelado. Entonces, eso, los hijos bastardos de las familias reales no tenían derecho legítimo a gobernar, los reinos y demás, así que se utilizaban para puestos muy relevantes en política, en el ejército o en la iglesia, ¿no? Y esto suena muy frío, pero es así, es básicamente así. El primer arzobispo de la familia real de Aragón, Juan de Aragón, lo ponen aquí con 18 años. Un crío de 18 años le ponen la mitra y el báculo. Lo hacen para controlar lo que se hace en la archidiócesis. La familia real de Aragón quería tener un poco controlado qué sucedía aquí. Pues bueno, de hecho Juan de Aragón tenía más inclinaciones militares que religiosas. Él en sus primeros años no ejercía de arzobispo. Él relegaba todas sus funciones en vicarios y en obispos de su arzobispado. Entonces, bueno, por ejemplo, Juan de Aragón, el tema que os he dicho de que era más militar que otra cosa, apoyó mucho a su padre, Juan II de Aragón, el rey de Aragón, apoyó mucho a su padre con las guerras civiles navarra y catalana, por ejemplo, ¿no? Lo que os digo en el Free Tour también, que no sé si os acordaréis, sí. Los arzobispos, olvidaos de que son un personaje que dirige un templo y tal. En la Edad Media, por lo menos, los arzobispos eran auténticos agentes económicos, militares, políticos y religiosos también. Entonces hay que tener eso claro. Bueno, un poquito más o menos introducida la historia o el devenir del templo, podemos empezar a atender algún detalle. Por ejemplo, esta pintura. Esta pintura, no sé si veis que está hecha en unas puertas. Estos son unas puertas. Es una no es una capilla cerrada porque sí. Eso es. Son las puertas de la parroquieta de San Miguel. La parroquieta de San Miguel fue construida por uno de los Luna, por Lope Fernández de Luna, ¿vale? En el siglo XIV. La construye para enterrarse en ella. Pues bueno, con las reformas posteriores se hará esta portada aquí y se pintará esta tabla aquí. La parroquieta de San Miguel es esta puerta de la izquierda que a veces, no, al exterior, al exterior, por la entrada, que a veces está abierto y a veces no. Yo, de verdad, si lo veis algún día abierto, así que lo pilláis, por la mañana, suele ser, aprovechar y meteros, porque merece la pena. Voy a ver si consigo una foto que tengo aquí para enseñaros el artesonado, el techo de madera que hay en la parroquieta de San Miguel. Es espectacular, es un artesonado mudéjar, tremendo. Entonces merece la pena, aunque sea... La foto no es muy buena, pero más o menos se va a distinguir. No sé si lo veis. Esto está a estas puertas. Detrás de estas puertas tenemos esto. Es uno de, vamos, parece un caleidoscopio, casi. Es un juego de geometrías brutal, de maderas donadas, masonería realmente muy noble. Y bajo este gran techo, bajo este gran techo tiene su sepulcro de alabastro, de esta piedra noble que producimos tanto en Aragón, ¿no? Es como un mármol. Pues bueno, la parroquieta merece la pena. Esto está tras estas puertas. La pintura que veis aquí, esta escena, una ascensión de la Virgen, la Asunción como tal, se adscribe
es muy moderna, es del siglo XVIII, y se adscribe al maestro de Francisco de Goya. Todos conocemos a Goya, pero ¿quién enseñó a Goya? Goya aprendió de alguien también. Aprendió sobre todo de dos maestros, José Luzán, que era un maestro de aquí de Zaragoza, un gran pintor, y luego Francisco Balleu. No sé si a alguien le suena el nombre de Francisco Balleu. Pues Francisco Balleu pues, es de aquí de Zaragoza también y es uno de los maestros de Goya. Balleu es el que introduce a Goya en Madrid, básicamente es el que alza su carrera, aunque en vida tuvieron muchas discrepancias. Pues esta pintura no se sabe muy bien de quién es, pero se está prácticamente seguro de que es de Francisco Balleu. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en el templo, a lo largo de la historia, han venido a trabajar las mejores manos, han venido a trabajar los grandes maestros, ¿no? Entonces, bueno, en pintura, en escultura, en arquitectura, en todos los sentidos, ¿no? Pues bueno, ahí está. Si atendemos en general al templo, los techos, las columnas, es un templo gótico. Estos techos que vemos con las bóvedas de crucería, así apuntadas, con esos nervios que acaban en el centro, esto es gótico, totalmente. Y no sé si veis que en el centro de cada una de las naves tenemos unas coronas doradas, ¿no? Unos florones o coronas así de madera dorada, pintada, con algunos escuditos en el centro. Hay que fijarse en individual en cada una de las coronas o flores, sí. Pues bueno, vamos a ver tres tipos de escudos en este templo, sobre todo de los Luna, de los Aragón y del Cabildo, el símbolo del Cabildo, que luego veremos cuál es. Os voy a enseñar algunos detalles, un par de escudos, simplemente para ejemplificar, ¿no? Ya estaría. Venga, los tengo por aquí. Por ejemplo, Juan de Aragón, el chaval de 18 años que vino aquí. Pues este es su escudo nobiliario, ¿no? Por ahí en algún momento yo sé que lo encontraréis. Nada, no os molestéis porque nos podemos volver loco. En cada una de las claves de las coronas estas doradas hay un escudo y demás. Y luego por los retablos y demás también. Entonces está absolutamente inundado de la simbología de la heráldica de los gobernantes del templo. Por ejemplo, Juan de Aragón, aquí. Pero os puedo enseñar otro de los Luna. Luego veremos a nivel real, veremos algún escudo que nos viene muy bien. El tema de los Luna. Esto es lo que se repetía por el muro de la parroquieta. No sé si los que ya estuvisteis, ¿os acordáis? Pues este escudo... Sí, las claves centrales, en las bóvedas. Y luego en el retablo principal también, lo vamos a ver mucho. Pues bueno, os pongo un par de ejemplos, ¿no? Vamos, si queréis, con el altar mayor y luego rodearemos el templo. Vamos por allá, yo me vengo por aquí. Vamos, si queréis seguir. Bueno, que vayamos por ahí. Ahí están las fotos que sacó. Cuando se quitó el papel yo no póntelo otra vez. Póntelo, que eso se sigue abriendo. Tremendo. En fin. La cara del padre. Bueno, ¿habéis estado en la basílica? ¿La basílica del Pilar? Todavía no. ¿Todavía Sí. no? No. Algunos no, algunos sí. Esto de aquí, a los que habéis estado en el Pilar, esto de aquí os suena, porque el retablo del Pilar es prácticamente igual, al menos en estructura. Y esto es uno de esos puntos en los que hablo de la competición entre el Pilar y la Catedral del Salvador. Es muy bloque, muy cuadrada, muy... Es un retablo completamente gótico, ¿vale? Es una estructura de madera y las imágenes, las escenas, son de alabastro, de esta piedra noble, de este mármol, ¿no? El retablo del Pilar, cuando lo construyen, ya han abandonado el gótico y están prácticamente ya en el Renacimiento. En el Pilar contratan a un escultor valenciano, que es Damián Forment, un gran maestro de la escultura que se instala aquí en Zaragoza. Damián Forment, cuando recibe su contrato para hacer un retablo, en el contrato pone que literalmente el que haga para el Pilar tiene que ser igual o más suntuoso y grandioso que el de la Catedral de Salvador. El Pilar competía directamente y abiertamente con la Catedral de Salvador, ¿vale? Entonces, bueno, los que no hayáis ido, acordaos ahora de este y luego en el Pilar, y ostras, es prácticamente igual.
las escenas son distintas. Pero en general vais a ver que el del Pilar tiene un marco, una estructura renacentista y unas tallas realmente un poquito más modernas también. Pero es la misma estética, parece de la misma época incluso, porque lo copian la base. El escudo de los lunas. Eso es. El escudo que os he enseñado es aquel, el escudo de los lunas. Pero aquí yo lo vuelvo a ver, por ejemplo, en este atril de madera, luego os podéis acercar. Sí. En este atril de madera también está el escudo de los lunas. Y es que podíamos volvernos locos, porque lo reprodujeron por todos lados. En el cimborrio también, pero no me voy ni a molestar en señalarlo. Porque es que inundan de heráldica, inundan de simbología todo el templo. Sin ir más lejos, en este altar, aquí, en esta parte, yo estoy viendo a 3 arzobispos encerrados. A 3. Y a un santo. Fijaos, y a un príncipe heredero de España. Caben todos. Los veáis o no caben todos. Fijaos, aquí en el centro yo estoy viendo 2 losas de piedra blanca, bueno, ya más oscurecida. Esas 2 losas son las tumbas de Juan de Aragón y Don Alonso de Aragón, 2 de los arzobispos que están aquí, ¿vale? Juan I de Aragón. No, perdón, no. Sí, también, eso es. Eso es, de la familia real de Aragón. Me voy a corregir. El de la izquierda es Juan II de Aragón y el de la derecha es Alonso de Aragón, que ese sí que lo había dicho yo. Pero es que tenemos otro arzobispo. No sé si veis allá, en ese lateral, tenemos un sepulcro de alabastro con un cuerpo yaciente con las manos así. Ese es otro Juan que también fue arzobispo, ¿vale? Es un lío, los nombres son un lío. Ese es Juan I, ¿vale? Ese era hermano bastardo de Fernando el Católico. Por ejemplo, si hubiera nacido legítimamente, como era mayor, habría sido rey de Aragón, pero no. Claro, fue arzobispo porque era hijo bastardo de una mujer que no era Isabel. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. También tenemos una reliquia que es un corazón. Tenemos un corazón humano aquí. No sé por qué me señalo esto si está aquí el corazón. Tenemos un corazón. ¿Veis esa cajetilla dorada con esa vela encendida? Siempre tiene una vela encendida, siempre. Es el corazón del príncipe Baltasar Carlos, el hijo de Felipe IV, el rey solo, rey planeta. Os voy a enseñar un cuadro que está en el Prado que os va a abrir un poco la mente, ¿no? Vais a decir, este chico, que este cuadro está en el Prado, en Madrid, en el Museo del Prado, este chico es el príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV. Murió de pequeño, murió aquí en Zaragoza, en el siglo XVII, en 1600 y mediados, y era el hijo de Felipe IV. Este es uno de los que se les reconoce más la cara. ¿Lo ven? Pues bueno, este era el padre. Pues este chico estaba destinado a heredar todo el imperio español, toda la monarquía hispánica, pero falleció. Y como falleció aquí en Zaragoza, el lugar más regio para enterrarlo era la catedral. Lo tenemos ahí. Bueno, tenemos reliquias de santos también. ¿Os suena San Valero? San Valero es patrón de Zaragoza. San Valero se celebra el 29 de enero, ¿vale? Fue obispo de Zaragoza en el siglo IV, cuando aún éramos romanos. Pues el cráneo de San Valero, en 1171, se trae a Zaragoza. Se encuentra en los Pirineos, en Roda de Isábena, que es un pueblo precioso, pues se encuentra y se entrega aquí. ¿No veis un busto con un señor dorado con una corona espectacular? Eso es el busto de San Valero. Fue un regalo del Papa Luna, de Benedicto XIII. Pues ahí, dentro de ese busto, es un relicario que se abre, están los restos del cráneo de San Valero, ¿no? Pues reliquias mortales de un obispo que fue santo, por ejemplo, ¿no? Podéis ver la de detalles que tenemos por un sitio y otro, y es que si tú vienes aquí solo es que ni te das cuenta. No. Te quedas así y dices, pues vale. El retablo en sí, fijaos, el retablo es gótico, ¿vale? Es del siglo XV, 1434 es cuando se empieza, y hasta 1480 no se acaba. Se pegaron unos cuantos años. Hubo 3 maestros que tuvieron que sucederse para acabar el retablo. Primero trajeron a Pere y Joan, que era de Tarragona, luego trajeron a Francisco Mar, otro maestro, y luego al final todo se acaba definitivamente y se recrece hacia arriba, con esos pináculos tan elevados, pues se acaba con un maestro alemán, Hans Piet de Anso, no de Ansó, que es un pueblo de aquí, no, Hans Piet de Anso, de Alemania. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos del gótico
más esplendorosos que tenemos aquí en España. Bien, lo dicho, ¿a quién está dedicado el retablo? Está dedicado a la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos. La escena central muestra el pesebre, los camellos y la escena de la Epifanía, en el centro del todo, ¿vale? Debajo del circulito, que es el óculo expositor. Ese circulito nos suena raro, es como que hace ese hueco ahí, ¿no? Eso es muy típico de los retablos aragoneses. Fuera de aquí no lo vais a ver. Era un óculo expositor para colocar una santa reliquia, o el vino y el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, cualquier tipo de reliquia o objeto litúrgico, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Os voy a enseñar algún detalle de esa escena central de la Epifanía, porque claro, así en general, si os señalo cosas os vais a liar. ¿Veis? Encuadrar la escena y abajo a la izquierda, no sé si veis en la esquina del todo, abajo a la izquierda, en la escena central, un perrillo. Hay un perro, como olfateando. Vamos a verlo de cerca. Sí, y de hecho los camellos, ¿no veis que tienen la cara rara? ¿No veis que son un poco como una especie de... ¿De humano? Sí, son como un poco raros. Y yo os pregunto, ¿os pensáis que un alemán del siglo XV había visto un camello en su vida? No. Tiene que tirar de las referencias que puede, de alguna imagen, quizás de alguna pintura o de algo, pero en su vida había visto un natural de un camello. Fijaos el detalle que tienen, os lo paso así en barrido, el perro, que hasta las huellas del propio perro y de los camellos las tallan. Es enfermizo, el nivel de detalle es espectacular. El huello está rastreando el olor de los camellos, está rastreando el rastro de los camellos. ¿Veis las huellas, no? Al lado del perrillo, aquí en la tablet. Ay, perdonadme, ¿eh? Es que esto, claro, tengo que poner que dure más. ¿Se ve más o menos? Es espectacular. Si nos permitieran acercarnos ahí, podríamos hacer todo un estudio de cada una de las escenas. Podemos perder todo el día aquí, literalmente. A ambos lados, las escenas laterales, que también son grandes, centrales, tenemos a la izquierda, por allá, la transfiguración en el Monte Tabor, otro episodio de la vida de Jesús, y luego aquí tenemos a Cristo con las dos manos así, mostrando los estigmas de la cruz, es la ascensión a los cielos, ¿no? Pues bueno, dedicado a Jesús. El templo en sí está dedicado a Cristo Salvador. Ahí lo tenemos. La parte del sotabanco tampoco me voy a enrollar. Os voy a decir que trata sobre santos aragoneses. El primero de ellos, no sé si lo veis por allá, es un hombre atado sobre una especie de parrilla, que parece que es un somier sin colchón. Pues ese es San Lorenzo, ¿vale? San Lorenzo es un santo muy típico de aquí, es el patrón de Huesca, San Lorenzo, ¿vale? Y luego nos trata, las tres siguientes escenas que tenemos, tratan sobre San Valero y San Vicente Mártir. San Valero, no me voy a enrollar porque os voy a hacer un lío, os lo explico y ya está, ¿vale? San Valero era obispo de Zaragoza y San Vicente Mártir era un clérigo de Huesca que se hace su diácono, su discípulo, ¿no? Entonces San Valero y San Vicente hacen una dupla, un equipo. Pues bueno, los romanos, con Daciano, que era el gobernador de Hispania romano, San Valero y San Vicente son juzgados por predicar el cristianismo. Son juzgados y en su defensa San Valero no actuara porque era tartamudo. Se dice que era tartamudo, entonces no podía hacer una defensa propia. ¿Quién hablará en su lugar? San Vicente Mártir, su discípulo. Como San Vicente lleva la defensa, él es ajuiciado. Al final, a él se lo cargan. Esto es en Valencia, esto que os cuento sucede en Valencia al final. Y San Valero, como no habló en su defensa, porque era tartamudo y tal, acabó libre. Pero bueno, San Vicente Mártir es torturado de distintas maneras y al final, una vez muerto, tiran su cuerpo a las afueras de Valencia. No sé si veis la última escena, una especie de fosa con un cuerpo y unos cuervos, unos bichos que están ahí revoloteándole. Los animales no van a picotear el cuerpo de San Vicente, sino que protegen su santo cadáver. Os voy a enseñar el detalle para que lo veamos mejor, porque luego en un óleo, en una de las capillas, volveremos a ver lo mismo. Fijaos, lo encuentro por aquí enseguida. Patatín, 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 patatán. Aquí lo tengo, para que más o menos lo veáis con mayor detalle. Al fondo hay unas murallas, unos torreones, eso es la ciudad de Valencia, ¿vale?
Lo veis, ¿no? San Vicente Mártir yaciente ahí en una fosa y los animales acuden a proteger su santo cadáver. Puede parecer lo contrario, pero ya os digo que no. Ahí está. Realmente es delicioso todo lo que te puedes perder. Y vamos, no hablo del resto de santos, alegorías, virtudes que tenemos por ahí. Es indecible todo lo que hay. Pues bueno, ahí lo tenemos realmente. Bien, yo creo que más o menos hemos visto esto. Mi intención, desde aquí no se ve muy bien, no sé si sois capaces de estiraros hasta ver completamente lo que tenemos arriba, pero lo que tenemos arriba fue la obra más complicada de todo el templo, de su historia. Es el cimborrio, vaya palabra. El cimborrio es una linterna que se dice para dar luz. Claro, en los primeros momentos el templo no tenía este cimborrio, era mucho más oscuro, más bajito. Cuando levantan y hacen este cimborrio, el templo recibe mucha luz natural. Pero era una construcción tan difícil que más de una vez se le cae, ¿vale? Lo construyen en un primer momento. Luego, en 1419, está datado que le cae un rayo, parece que estaba maldito, le cae un rayo y se va al garete otra vez. Y luego, en 1499, cuando están ampliando el templo con don Alonso de Aragón como arzobispo, en las ampliaciones del templo, pues las vibraciones y demás hacen que también se derrumbe y tendrán que volver a reconstruirlo. Es brutal, es una de las obras más difíciles. 3 cimborrios hemos tenido, 3, y luego mudéjar, ¿vale? No hables mucho. Cuando yo, en 2017, os hablo de 2017, yo estaba aprendiendo a explicar esto. Estábamos aquí todos los críos, con un guía oficial explicándonoslo, y a una de mis compañeras le cayó un cristal aquí, un cristal de las ventanas de allá. Si le cae 2 centímetros más adelante, la abre en canal, porque era un vidrio gordo. Estas estructuras son muy elevadas, muy ligeras, son muy voladizas y tienen 500, 600 años. Se han hecho reparaciones, restauraciones, pero es lo que es, ¿vale? Ahora está completamente estable porque si no se ha caído desde 1500, si no se ha caído desde entonces, pues bueno, ya no se va a caer. En aquel momento, en 1499, don Alonso de Aragón le urgía tanto reparar esto porque estaba en jaque toda la estabilidad del templo. Le urgía tantísimo que empezó a dar indultos, bulas de indultos por tus pecados a todo el que diera limosnas y el que pagara para hacer esto. Empezaron a recaudar dinero de todas las maneras que se inventaron para correr a socorrer el templo, vaya, totalmente. Entonces es la urgencia que tenían en el momento. Don Alonso de Aragón se las ingenió para enseguida repararlo. Bueno, dicho esto, me suelen preguntar, veo muchos monigotes, muchas figuras en el cimborrio. ¿Quiénes son? Los 4 evangelistas y los 4 padres de la Iglesia latina. Los 4 evangelistas no los sabemos. San Lucas, San Mateo, San Juan y San Marcos. Pero los padres de la Iglesia latina son San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno. Pues por saberlo, pues ya está, ¿no? Sin más, tampoco nos vamos a quedar con ello. Vamos a echar un vistazo al foro, eso es. Y ya enseguida damos una vuelta por el tema. Nada, no me voy a poner a explicarlo demasiado, simplemente os diré que tiene 117 escaños, tiene 117 asientos de roble navarro, ¿vale? De una manera, pues eso, bien noble. Es renacentista, del siglo XVI, y bueno, no sé si veis el tremendo facistol, el mueble que hay en medio para sujetar los libros que tenemos ahí. Es espectacular realmente. No sé si veis el atril pequeñito, aquel de madera negra, de madera oscura, que tenemos a la derecha. Ese era el facistol original para colocarlo aquí, pero sin embargo lo cambiaron de sitio y lo usaron como atril. Este facistol es un mueble fijo que es realmente mucho más amplio y pesado. Estos asientos básicamente ni los usan, en las ceremonias y demás ni los usan. No sé si veis que hay unas sillas de plástico, en la parte primera, es las que usan. Entonces, bueno, esto es una reliquia a mantener totalmente, podrían usarse, pero yo soy partidario de no tocarlos incluso. ¿Son desde el tiempo en que terminaron la catedral?
No, hombre, la catedral, ¿cuándo ha terminado? Vete a saber si hacen algo ahora. ¿Cuándo termina la catedral? Cuando más o menos Sí, cuando ya estaba muy la en... fecha que estaban hablando por el 1500. Sí, realmente en esos momentos es cuando estaban ampliando la catedral y ya la estaban dejando más o menos con las dimensiones actuales. Sí. Entonces, bueno, la catedral primero era románica, por supuesto, y luego se amplía en gótico y en mudéjar. Vamos para allá, vamos a ver alguna capilla, nos damos una vuelta a la catedral y ya subiremos al museo. El órgano es funcional. El órgano es funcional. Porque hay otro pequeñito de aquí. El órgano básicamente... Cosa realmente más del día a día. Yo sé que de verdad lo usan anualmente, había un concierto, ahora con el COVID no sé si se hace, pero antes había un concierto. Sí, pero no sé, me dio la impresión de que eran de plástico, de madera. Sí, parecía lo que hay en el Vaticano. Sí, está un poquito preparándose. ¿Te parece, verdad? Sí, sí. Eso es. Es que lo dice. Es que es el mismo, el baldaquino del mismo. Es un baldaquino romano. Hay por todos lados, no te sorprenda. Aquí solo hay 3. Solo aquí vas a ver 3. ¿Aquí en la catedral? Aquí en este templo. Solo en este templo vas a ver 3. No, si queréis acercaos por aquí. Bueno, la capilla de Santiago es un poquito la primera en la que me paro. Santiago, lo tenemos aquí, Santiago el mayor, no el menor. Este es el que viene a Hispania a convertir a los romanos. Y esta talla renacentista nos lo muestra como peregrino, con sus ropas de peregrino y el báculo y demás. Me decía la compañera, esto es como lo del Vaticano, este baldaquino. Estas columnas negras así retorcidas son columnas salomónicas. Y yo le explicaba que no es nada raro. Solo aquí vais a ver 3. El último lo tenemos ahí al fondo, sin ir más lejos. No sé si lo veis al fondo. Este tipo de baldaquinos, de pequeñas capillas, por así decirlo, eran muy típicas, muy del gusto de la época, ¿vale? Son muy reproducidas por todos lados. Pues bueno, ahí está. Bien, en las paredes tenemos lienzos. Vemos aquí, el primero que señalo, Santiago en la batalla de Clavijo, contra los moros. Y en esa decoración nos viene muy bien, posteriormente, en época barroca, colocar estas 2 parejas que vemos en yeso blanco aquí, que son 2 esclavos moros, son 2 parejas de esclavos moros, ¿vale? Entonces, bueno, si cogéis distancia vais a ver que están atados de pies y manos, tienen grilletes y demás. Estas 2 parejas que son de lo más barroco que hay en el templo, son de una esculturalidad, de un movimiento, de un efectismo tremendo, ¿no? Que parece que se te echan un poco encima. Pues ese era el tema del barroco, llamar la atención. En este otro lado, una pintura más sencilla, pero que se puede ver un poquito mejor. Al final, el martirio de Santiago, cuando le van a asestar con el sable el golpe. Y la pintura del fondo es una pena porque no se ve, no os molestéis, ya veis que no se puede ver, pero es la venida de la Virgen María. La Virgen María, la Virgen del Pilar, deja ante Santiago la Santa Columna, deja el pilar ante él. El año 40 después de Cristo, en un 2 de enero, Santiago estaba aquí rezando en las orillas del Ebro y la Virgen María, en vida aún, porque era el 40 después de Cristo, pues viene desde los cielos y deja la columna ante él. Le insta a que construya el primer templo mariano, dedicado a su honra y figura, de la cristiandad. Por tanto, el pilar sería el primer templo cristiano, mariano, de la cristiandad. Ahí está. Es lo que nos explica. Esa pintura, claro, tiene relación, pues eso, con la Basílica del Pilar. Nos viene muy bien. Ojalá la pudiésemos ver bien. Yo, de hecho, es que por internet y tal nunca he visto fotos ni nada. Tampoco me he metido dentro a curiosearla. Entonces, no la puedo ver bien. Vamos a contar alguna cosilla por aquí. No vamos a ver todas las capillas porque es una paliza, pero vamos a ver unas cosas. Colocaros vosotros delante si queréis. No sé si veis, hay una pintura con el cuerpo de San Vicente Mártir protegido por los cuervos, igual que en el altar mayor.
una vez más, ahí estarían las afueras de Valencia y realmente pues los animales protegían su santo cadáver. No se lo querían ni comer ni mancillar. Pues bueno, ahí arriba lo vemos ascendiendo, ¿no?, a los cielos. Ahí lo tenemos. Nos vuelve a explicar la misma historia que en el retablo. También tiene que ver, pasar vosotros delante y yo me quedo detrás. Tiene que ver también la copa. No sé si veis ahí, en ese recipiente rojo y con plata y con oro, es de lo más rico realmente, una copa. Eso es una réplica de lo que tienen en Valencia que veneran con tanta devoción, que es el Santo Grial, el cáliz de Cristo que usa en la última cena. ¿Cuántos santos griales hay realmente? Por todos lados del mundo tienen algún templo que tienen un santo grial. Pues en Valencia hay uno que tiene realmente mucha devoción y bueno, mucho peligres. En 2008 regala el arzobispo de Valencia, se lo regala aquí a la Catedral de San Salvador, de Zaragoza. Es una copia del que tienen allí. Pues bueno, ahí está. Aquí en Zaragoza también tenemos un santo grial, que conste. Aparte de reliquias, de huesos también, de tal, tenemos un santo grial. En Zaragoza hay de todo. Hay de todo. En Zaragoza incluso hay un convento, el de las Canonesas del Santo Sepulcro, que tienen una réplica de la tumba de Jesús, del Santo Sepulcro, que está en Jerusalén. Entonces, bueno, pues otra de esas réplicas, copias, reliquias que tenemos, ¿no? Llamado X. Vamos a continuar, vemos saltando de capilla en capilla. Veis que el templo no solo tiene capillas en los laterales, sino que el coro en todos sus lados también. Tiene 9 capillas solo en el coro, más luego todas las laterales de la catedral. No es única, no es típica. No es raro, porque hay muchas otras catedrales o templos de planta cuadrada. Como os he dicho, esto viene mucho de Alemania. En Alemania es donde se hacían bastantes de este tipo, pero es verdad que no son las más comunes. Pero te digo, te aseguro que hay para mostraros quizás lo menos relevante de la capilla, pero que es bastante importante para Aragón. ¿Veis que los zócalos, que las paredes son de cerámica esmaltada? Esta es cerámica de Muel, que es muy típica de aquí de Aragón. ¿A alguien le suena el pueblo de Muel? ¿No? Está aquí debajo de Zaragoza. Pues Muel, dentro de Aragón, siempre fue uno de los grandes centros alfareros con más tradición en el tema de la cerámica esmaltada y demás. Es una de esas visitillas que están a un tiro de Zaragoza y que merecen la pena visitar, porque tienen una escuela, taller y con museo y de todo de la cerámica de Muel. Esta sería del Renacimiento, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por nombrar a lo nuestro, por nombrar a lo aragonés, que sepáis que en Muel es uno de los grandes centros alfareros aquí en el norte de España, sobre todo porque en el sur, ¿qué os voy a decir? Vamos, en Sevilla, en el barrio de Triana de Sevilla, es donde estaban las alfarerías y demás, y trajeron a maestros de aquella zona de Sevilla para hacer el muro de la parroquieta, que luego veremos después. Y aquí viene cuando la matan, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Para el que se lo pregunte, no se ha quemado. No es fuego, pero tiene que ver con el fuego. Este es el aspecto que tenía la catedral antes de la última restauración que sufrió en los 80 y los 90. Creo que del 83 al 98 se pegó 15 años prácticamente cerrada porque estaban dejándola como la veis hoy. El suelo, por ejemplo, lo cambiaron entero. Antes era blanco, negro y dorado. Ahora tiene este color crema, terroso también. Entonces, bueno, se cambiaron bastantes cosas. No os penséis que la catedral está como en origen, ni de lejos. De hecho, lo que os digo, tenía este aspecto todo el templo. Era muy oscuro. ¿Por qué? Sobre todo porque se ensució con el paso de los siglos, con el uso de las velas, los cirios, al quemar las velas, las ceras, las grasas. La calefacción del templo era de carbón y pues eso al final echa hollín también. Entonces el templo tenía un aspecto muy, muy oscuro y degradado. Que sepáis que lo oscuro se puede limpiar y debajo queda perfectamente sellado y mantenido lo que había. Las pinturas y demás no se estropean por esto, ¿vale? Es algo que la gente dice, hostia, con el yeso lo mismo. Cuando tienes una pintura mural, yo qué sé, del Renacimiento, de la Santa Capilla, tú le echas una capa de cal por encima, si tú encalas una pintura no la estropeas, porque la cal hace una película
que la isla del mundo. Yo antes trabajaba en un monasterio de Huesca que muchas de las zonas están encaladas y ahora poco a poco las van a restaurar y cada vez van saliendo más pintura por debajo. Pues esto es lo que hicieron aquí con este templo, ¿vale? Es el mismo concepto. Esto creo que era la capilla de San Marcos, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Vamos a Sí, saltar. originariamente era de colores. Sí, tenía... Las columnas eran de colores, todo era colores. Sí, y las pinturas, no sé si adviertes que realmente hay dibujos, hay figuras con distintos colores y demás. El día que restauren esto, saldrán a la luz esos colores más vivos y más variados y demás. Y si era así, porque cuando la restauran no la dejan en colores también. Claro, ¿esta qué ha pasado? Hay algunos que se tiran el pisto y dicen, no, esta la han dejado así para ver cómo era antes. Es que es muy didáctico. Cumplimiento. La han dejado así porque se quedaron sin para hacerlo. El día que se pueda, la acabarán y la harán. De hecho, no es la única parte que falta por restaurar. Aunque lo veamos todo muy perfectito y demás, hay muchas partes, muchos elementos, cosas concretas que faltan por restaurar, ¿eh? Es tremendo. La restauración que os he nombrado fue la última, pero durante el siglo XX hubo varias restauraciones. Entonces ahí está. Si queréis asomaros aquí porque esta parte sí que es importante dentro del templo. Esta capilla es la de don Hernando de Aragón, que es uno de los grandes arzobispos de la Casa Real de Aragón. A los que ya me conocíais del Free Tour, os hablé de don Hernando de Aragón ya, que era el que hizo la lonja. ¿Habéis visto la lonja en la Plaza del Pilar? Un edificio cuadrado de ladrillo. Pues don Hernando de Aragón mandó construir la lonja, por ejemplo. Este señor, que lo vemos enterrado aquí a la izquierda, donde os señalo, este es el sepulcro. Este señor, pues eso, era nieto de Fernando el Católico, era primo de Carlos V, tío de Felipe II, era arzobispo de Zaragoza, virrey de Aragón, visitador general de la Orden del Císter, era un tío con mucho poder. A su lado, a la derecha, el otro sepulcro es de su madre, Ana de Gurrea, ¿vale? Simplemente para saberlo. Esta era la esposa del padre de don Hernando, que era Alonso de Aragón, otro de los arzobispos de Zaragoza. Aunque fueran arzobispos, tenían familia y demás, ¿vale? Tenían descendencia, y su descendencia, su linaje, ocupaba el arzobispado. Entonces ahí está. En el centro, la imagen central es de Bernardo de Claraval, sin más, tampoco os voy a volver loco con ellos. Y lo que sí me interesa, porque es curioso, es los laterales. La pared del fondo, en los laterales, no sé si veis que tienen dos tiras, a un lado y al otro, como de cuadraditos, de personajes. Personajes que están encuadrados en unos marcos. A un lado y a otro, a izquierda y a derecha, en la pared del fondo. Sí. La tira de personajes de la izquierda, según como estamos, representan a los antecesores de don Hernando, en su puesto, en el arzobispado. Por tanto, estarán Juan I, don Alonso, Juan II y don Hernando, ¿vale? Los hijos bastardos de la familia real. Y a la derecha estarán análogos, en la misma pose, unos personajes que ya no están vestidos de obispos, están vestidos de reyes, ¿vale? Serán Fernando el Católico, Juan II de Aragón, Carlos V y el primero de todos, Alfonso I el Batallador, ¿vale? Os los he dicho desordenados. Entonces eso, la familia real un poco, no toda, pero buena parte, se resume aquí. Es una capilla real, completamente, a modo casi de panteón, ¿no? Pero vamos, resumida en una capilla. Pues ahí lo tenemos. El conjunto es completamente de alabastro, que es lo espectacular. No sé si veis aquí en la primera escena, que es que el alabastro, si lo pules, si lo trabajas lo suficiente, casi parece cera. A mí me da la sensación de casi como que podría deformarlo con la mano. Es una piedra, eso, muy bonita. Incluso el alabastro se ha utilizado mucho para cerrar ventanas. En láminas finas es translúcida. Entonces, bueno, es uno de los usos que se le da al alabastro. Es tremendo, es una piedra tan plástica prácticamente, que la puedes trabajar para ello. Para construir no vale un pimiento, porque es muy blanda, pero para decorar es preciosa. Vamos a continuar con eso.
congelas, ¿no? ¿Tienes frío? No. Hace frío, ¿verdad? Es lo normal, es lo que hay. Y en los hospitales. Y en los hospitales, es verdad. Donde hay agua, además. Aquí hay mucha humedad. Bueno, mucha. El baldaquino, lo veis, ¿no? El segundo baldaquino. De este estilo barroco. Este es el más rico y más recargado que hay en el templo. Ya solo nos quedará el tercero, que antes ya nos hemos asomado. Bueno, lo importante de este sitio es que es el trascoro y que es la capilla del Santo Cristo, ¿vale? El Santo Cristo se refiere a esa talla de Jesús ahí en la cruz. Me voy a apartar. Esa talla de Jesús, ya yaciente en la cruz, con la herida, con la lanza aquí, que realmente ha despertado mucha devoción siempre en la ciudad, ¿vale? Aquí los domingos se hacen misa, se hace aquí, ante el Santo Cristo. Despierta mucha devoción un poco por el rezo que corona el baldaquino. Desde ahí no lo vais a leer, pero yo os lo digo. Dice: y vos, que me tenéis aquí, ¿qué hacéis por mí? ¿No? Este pensamiento, esa frase que se adscribe a Jesús, se pone en boca de Jesús, es como: yo que me he sacrificado por toda la humanidad, tú que estás aquí, ¿qué haces para ser digno de ello? ¿No? Pues un poco este sentimiento o esta relación es la que ha provocado tanta devoción de mucha gente de Zaragoza con este Santo Cristo. Pues bueno, sobre todo yo trabajé aquí un tiempo, se veía en la gente más mayor, que es la que aún sigue yendo más a misa y todo aquello. Gente que venía, oye, que solo quiero ver al Santo Cristo, rezo y me voy. Y nos lo pedían así. Entonces, bueno, que sepáis que realmente las sillitas de plástico las volvemos a tener también, pues eso, para cuando hacen las misas los domingos, creo que era mediodía, a las 12 o las 12:30 o algo así. Vamos a continuar. Que es increíble lo rebuscado y lo decorado y lo trabajado que son todas las paredes, los arcos. ¿Es como no mentía? Como era absolutamente rica por todos lados. Vaya, es algo que Es que con esto... Eso es, luego dímelo, no es broma. Entonces, es lo que os anunciaba yo, es que realmente el templo es absolutamente recargado por todos lados. Hay algunos que son más sobrios, más sencillos que otros, pero es que no hay nada más que ver. Las portadas labradas en este estilo plateresco que tenemos aquí. Vuelve a ser, se reconoce, el alabastro, ¿vale? Esta es la capilla de San Miguel, Gabriel y Rafael, los tres arcángeles quizás más importantes, ¿no? No obstante, yo no vengo a hablar de ellos. Yo vengo a hablar de que estas capillas normalmente son utilizadas para enterramientos de los obispos y arzobispos de la catedral. Pero de vez en cuando, alguno que otro, muy pudiente, algún civil, algún personaje con mucho poder, consigue un hueco, consigue una capilla para enterrarse en ella. Y este es el caso de Gabriel Zaporta. Gabriel Zaporta era ¿cómo decirlo? Sí, era un comerciante de la ciudad, un hombre de negocios y un prestamista. Llegó a ser banquero de Fernando el Católico. Las familias reales, esto no es nada nuevo, pedían préstamos para los ejércitos y las campañas militares y demás. La familia real, los reyes, se endeudaban y pedían dinero a quien tenía. ¿Quién es más poderoso, el rey o el que le da dinero al rey? Entonces llegaba a haber gente que realmente tenía mucho poder y mucho peso en el reino. Gabriel Zaporta, lo tenemos aquí, enterrado en medio, realmente ahora nos acercaremos, y hay que saber que su familia es de origen judeoconverso, ¿vale? Y la Santa Inquisición con los judeoconversos, pues bueno, los llevaban así. De hecho, pierde a la gran mayoría de su familia a manos de la Santa Inquisición, ¿no? A pesar de ello, Gabriel Zaporta, con el tiempo y con sus dotes, ¿no?, pues llegará a tener un peso muy importante en el reino. Intentará tapar su origen judío-converso y ganar más posición social. Tanto es así que llega a enterrarse aquí, en la Catedral de Zaragoza. No hay que olvidarse de que esta catedral es Panteón Real, es sede de las Cortes, aquí se coronaba a los reyes, o sea, era un lugar regio, importante.
Pues si queréis acercaros, bueno, simplemente mostraros al fondo el retablo renacentista de madera dorada y las escenas, los santos y las escenas son de alabastro. En el centro, en la hornacina central, en la imagen más grande del centro, tenemos a los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Yo os voy a enseñar el regalo de bodas que le hizo Gabriel Zaporta a su segunda mujer, Sabina Santángel. ¿Os suena el patio de la Infanta a alguien? ¿Nadie le suena el patio de la Infanta? No. Es un monumento que se puede visitar en Zaragoza, ¿vale? Está al final del Paseo de la Independencia y pertenece a Ibercaja, al banco este de aquí. Es esto. A ver, por aquí, eso es. Yo creo que así incluso mejor. Este patio es el regalo de bodas de Gabriel Zaporta. Este patio no, el palacio entero, era una casa entera. Era el regalo de boda de Gabriel Zaporta a su mujer Sabina Santángel, que, ojo, su segunda mujer y realmente también viene de muy buena familia, también de origen judeoconverso, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco las dimensiones de las que hablamos. Gente muy relevante. Pues nada, os invito, si queréis de verdad, a visitarlo, porque creo que se puede ver todos los días. Es una sala de exposiciones, ahora no sé si hay una de tapices también y demás. Entonces, bueno, si aún tenéis algún ratito que hacer aquí en Zaragoza, podéis ir al Patio de la Infanta, que no se os olvide, Patio de la Infanta. Pues bueno, podríamos hablar bastante de la capilla, pero yo prefiero continuar. Y ya casi con la catedral terminamos por ahora. Por cierto, curiosidad, Santo Dominguito de Val es otro típico santo aragonés, ¿vale? Lo que pasa que hay que decir que no es muy original, ¿vale? La Virgen de Guadalupe, la tenemos por ahí. La Virgen de azul y de rosa. Ah, sí, arriba. Es una inmaculada, es una inmaculada. Esa parece la Lupe, la Virgen de Guadalupe. Es una inmaculada concepción. Esta imagen es muy reproducida por todos lados. Cuando la veas con una luna en los pies, No, era Virgen de ¿ves Guadalupe. que tiene una media luna en los pies? La Virgen María. Y que tiene como una bestia también, con una serpiente. Cuando la veis con una luna en los pies y una serpiente con una manzana, es la Inmaculada Concepción, ¿vale? Ahí está. Bueno, al margen de ello, ¿veis que tenemos un crucificado en el centro del todo? Pero no es Jesús. Ese no es Jesús. Es un crío. Es un pequeñajo. Es Santo Dominguito de Val. Es un chico de aquí de Zaragoza que en el siglo XIII, a mediados, 1200 y pico, un grupo de judeoconversos y demás lo raptan, lo llevan a las orillas del Ebro y lo asesinan y dejan su cadáver allí. ¿Vale? Luego se hace santo, en el siglo XVII la historia se populariza y lo hacen santo. ¿Cuál es el tema? Que si tú buscas por algunos lados de Europa y demás, Santo Dominguito de Val, hay así, en cada sitio con un nombre distinto, pero la historia es la misma. Un crío, que es cristiano, que es asesinado por gente contraria a los cristianos católicos. Entonces yo sé que en Inglaterra hay dos ejemplos tremendamente similares y en Francia también. Lo de Santo Dominguito de Val es uno de esos casos en los que un cuento o una imagen popular se reproduce en un sitio y en otro, y son temas que se utilizan para eso, para popularizar el fervor y la religiosidad, ¿no? Para hacer llegar la religión al pueblo. Se copia de un sitio y se pone en otro con otro nombre. Fin. Pues Santo Dominguito de Val es nuestro caso. Aquí, un santo aragonés muy típico. Santo Dominguito de Val. Las claves. Mira San Agustín. Sí, son de la misma época, ¿eh? Realmente. ¿Qué crees que te diga? Tampoco hay que fijarse tanto. Yo no, de lo que he leído, no tengo ninguna referencia de que se significa algo, una cosa u otra. Porque aquel es de la familia real de Aragón y este también. Entonces no sé si tienen alguna diferencia. Son de la misma familia y demás. No le prestaría más tema. Bueno, allá, el órgano. Un órgano realmente bastante antiguo, de hecho es gótico, del siglo XV, ¿vale?
es de madera, la caja, como os digo, es gótica, pero los tubos, la maquinaria que lo hace sonar y demás, es nueva, se renovó, es del siglo XIX. Entonces, bueno, es bastante curioso. Lo que más me señala la gente es en los laterales, esos tubos más gordos, que son tablas de madera, es una trampa al ojo, tienen abajo los mascarones. Esas caras, esos señores con la boca abierta, que parecen como gruñones, pues bueno, es un trampantojo que la gente se cree que son tubos reales, pero no, es decoración. Es para hacerlo que parezca más grande de lo que realmente es, ¿no? La maquinaria en sí, el órgano, es un tema, es medianete, no es enorme. Hay órganos por ahí mucho más regios y más enormes. A mí me interesa mucho el escudo que hay debajo. Veniros por aquí para verlo bien. ¿Veis el escudo que tiene un cordero y una columna? Esto hace referencia al final de las peleas entre el Cabildo del Aseo y el Cabildo del Pilar, los dos templos que se disputaban desde hacía siglos cuál era el templo principal. Pues llegó un punto en el siglo XVII, llegó a tal el problema, que el propio Papa, en 1675, Clemente X era el Papa, dijo: se ha acabado, allá en Zaragoza, que dejen de pelearse, van a formar dos, de los dos que son, van a formar solo uno, van a ser del mismo cabildo. Unidlos a los dos templos en el mismo cabildo y que se dejen de líos y de competencias. Llegó a tal punto la competencia y el problema con esto de Zaragoza, que el propio Papa tuvo que emitir una bula papal para hacerlos del mismo cabildo, y ese fue el final de 5 siglos de disputas y demás. Pues ahí está. ¿Qué simboliza el escudo? La unión de los dos cabildos. El cordero blanco es el Agnus Dei, el símbolo del aseo, aquí, y la columna del pilar, el símbolo del pilar. Pues ahí está, ¿no? Hoy en día el Cabildo de Zaragoza es unificado, es único, ya desde entonces. No he hablado nada del coro, ¿vale? Tampoco hay mucho más tiempo. Yo simplemente os puedo señalar, por ejemplo, algunas de las escenas, como por ejemplo esta de aquí, en esta columna, si queréis acercaros. Y en esta columna, no sé si vais a ver la barca de Noé con una tabla con animales, un tablón con animales que están embarcando en la barca de Noé. Justo aquí donde os señalo, en la columna. ¿Lo distinguís? Sí. Simplemente para ejemplificar lo que os decía, es absolutamente ridículo cómo aprovechan cada centímetro cuadrado para presentar una virtud, una alegoría, un santo, una escena, lo que sea. Lo llenan todo. Tienen terror a dejarlo vacío, totalmente. Todo el coro, toda esta yesería y demás, es del Renacimiento, del siglo XVI, ¿vale? Pues es que podríamos hacer una visita solo de los santos y demás que hay representados en las columnas de las capillas. Tenemos otra escena allí, por ejemplo, más grande, más cómoda de ver. Y es una escena violenta, de un asesinato. Yo no quiero taparos, espera, me pongo detrás vuestro. ¿Veis esta escena última, no? Un señor que lo están agarrando del cuello, está arrodillado y están a punto de ajusticiarlo, de matarlo. Este es Pedro Arbués, era inquisidor general de Aragón y luego se hizo santo en el siglo XVII. San Pedro Arbués al final. Pedro Arbués estaba pues, con sus tareas de inquisidor de Aragón persiguiendo mucho a los judeoconversos. Pues fijaos, fue asesinado en esta misma catedral. No sé si veis la escena de arriba, no sé si os suena, la escena que tenéis arriba del asesinato, es el retablo mayor, es el retablo. ¿No veis que es la epifanía esa que hemos señalado antes? Sí. Esta yesería está reproduciendo aquella parte del templo, el altar. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver, que no os habéis dado cuenta entonces, que hay una placa negra en el suelo, ahí delante del altar, que señala el punto en el que acuchillaron a Pedro Arbués, por un complot judeo converso, y no murió aquí, murió días después por heridas y demás, porque no curaron bien las cuchilladas. Pues ahí está, ¿no? ¿Veis? ¿Os acordáis de lo de Gabriel Zaporta, que era judeo converso y demás? Se casó con Sabina Santángel, de origen también judeo converso. La familia de Sabina Santángel estaba metida en el asesinato de Pedro Arbués. Entonces, bueno, en la corte y en las altas esferas también había disputas y tribulaciones y de todo. Un culebrón total. Ahí tenemos el lugar. Nada, para que nos quede claro, está aquí. Si nos ponemos a leer el texto, lo primero que vamos a ver es Pedro Arbués. Pues bueno,
En 1664 se le hace santo al final, se lo santifica, beatiza, o no me acuerdo. ¿Era inquisidor? ¿Cómo llegó a ser santo luego? Porque luego la Iglesia Católica, en la contrarreforma del siglo XVII, hace unas rondas, unas tandas de nuevos santos para un poco contrarrestar el tema del protestantismo, de la reforma luterana y demás. Entonces cogen a muchos casos, muchas historias que son fáciles de popularizar, como Santo Dominguito de Val o como Pedro Arbués. Entonces lo hacen santo. Ven la historia que tuvo un inquisidor general, era el Santo Oficio. Estaba prestando una labor a Dios tremenda a los ojos de la Iglesia Católica. Entonces se le hizo santo, ¿no? Pues bueno, aquí en su momento los reyes católicos, porque esto ocurrió, pues eso, en el Renacimiento, siglo XVI, 1500 y poco, pues los reyes católicos mandaron a hacer aquí un sepulcro de alabastro también, que vamos a ver parte de él ahora en el Museo de los Tapices. Ahí, de hecho, esa capilla final, con el último baldaquino, es la capilla de San Pedro Arbués. Allá lo tenemos. Entonces, fijaos si le tuvo relevancia al final que le dedicaron una capilla entera. San Pedro Arbués es muy popularizado. La talla que vemos ahí a la derecha, ese señor de marrón, ese es San Pedro Arbués. En los pies del retablo, en la parte baja, en la esquina. Pues aquel es Pedro Arbués, sin más, ¿no? Sin ir más lejos. Ahí lo tenemos. Vamos, si queréis, hacia el Museo de los Tapices. ¿De momento bien? Pues no. ¿Sí? Sí que le dieron relevancia. Sí, después de haber matado. No, mataba el nombre de la iglesia. Mataban el nombre de la iglesia. no, pero él no mató, a él lo mataron. Sí, pero era inquisidor. Pero era inquisidor, como mataba el nombre de la iglesia, pues al final Sí, era inquisidor. santificaron. Siempre todo Acceso tan recargado y demás, en profundidad. Este es el acceso a la sacristía. Pero después de la sacristía estará la sacristía mayor, que ahí guardan unas piezas geniales, realmente. Pues bueno, mucha gente cuando pasamos por aquí me lo pregunta, oye, esta puerta tan, pues la sacristía de la catedral, al lado del retablo, donde suena, al lado del altar mayor. Porque es una maravilla. Vuelvo a la carga. Aquí andamos, cada día con más. Hola, ¿aún hay bajas o qué? Pues nada, si te veo aquí es porque hay, ¿no? Subimos. Vamos, chicos. Solo para ver el retrato de este chico, que si os vais a la esquina izquierda de abajo vais a ver que pone Don Baltasar de Austria, Baltasar Carlos de Austria. El corazón de este chico es el que está guardado en el altar mayor, en el retablo. Entonces simplemente, ¿qué tenemos aquí? El óleo. ¿Cómo que es? Fijaos, aquí tenemos la puerta del archivo diocesano, y arriba en madera el escudo, el Agnus Dei, el mismo segundo. Eso es. La columna y el cordero. ¿Y por Ahí qué la tenemos. columna tiene una corona? Hombre, coronando la Virgen del Pilar, reina de la cristiandad y reina de la hispanidad, por cierto, también. La Virgen del Pilar se corona de ese modo, es una manera de hacerlo más regio, ¿no? más noble. El pilar, las cúpulas que están pintadas, son de la época de Goya. Cada una de las cúpulas tiene la temática de Virgen María, reina de algo, reina de los mártires, reina de los arcángeles, reina de las virtudes, reina del no sé qué, reina del no sé cuántos. Pues la Virgen María al final se le suele asociar con eso, con la matriarca o reina como tal, ¿no? Terminada. No sé si tenéis como que os falta un poco el aire. A mí un poquito sí, porque no paro de hablar, pero también por las escaleras. No, ¿y esto? Claro, enseguida se nota el calor, en parte por lógica, Claro, por los tapices. por los tapices, porque aíslan y demás, porque el aire caliente sube para arriba, y porque también climatizan estas zonas. Los tapices necesitan una temperatura, una humedad y una luz controladas. Estela. La tela es uno de los materiales más frágiles para conservar, porque todo le molesta. Como un
crío adolescente, todo le molesta. Entonces, mucha luz, mucho calor, mucha humedad, la suciedad, el polvo, los bichos, todo afecta a los tapices. Bueno, no sé si vais viendo que realmente tenemos unas salas decoradas absolutamente con la colección de tapices de la catedral. ¿De dónde sale tanto tapiz? ¿Cómo es que de repente Zaragoza tiene tantos? Es una colección que se ha ido agrandando y sumando con el paso de los siglos, ¿vale? Los arzobispos, los prelados de la catedral, pues se encargaban tapices y a su muerte lo más natural era que fueran donados a la colección, ¿vale? De aquí catedralicia. Entonces, pues eso, a la que moría un arzobispo se agregaban partes de sus colecciones y demás. También se hacían cambios, compras, permutas con otros templos, con nobles, donaciones. La colección se nutre de distintos lados, ¿vale? Pero sobre todo por encargos de los propios arzobispos del templo. Todos los que veis son flamencos, y no es que sean de Andalucía o tal, son flamencos de Bélgica, son belgas, de Bruselas, de Tournai y de Arras. Estas tres ciudades tenían los tres mayores talleres, las tres grandes industrias del tapiz europeo. Todos los reinos de Europa, de todos los lados, compraban tapices a los belgas, porque eran los mejores. El taller más famoso, Bruselas, pero Tournai también era muy relevante, y Arras es especial, la ciudad de Arras, porque era el primer gran centro tapicero de Europa. Muchos de estos tapices, curiosamente, pues se hacían con lana de Castilla. Conocéis que la lana de Castilla, de aquí de España, era muy famosa y era comprada en toda Europa, la lana de la oveja merina. Pues las lanas de Castilla viajaban en barco hasta Ámsterdam y demás, y de ahí se nutrían los talleres tapiceros. Pues ahí lo tenemos. Entonces, bueno, es un poco irónico que aquí en España compraran tapices belgas hechos con lana de España. Pero bueno, ¿qué pasará con el paso de los siglos? Que cada uno de los reinos, al final, en vez de comprar a Bélgica, ellos iniciarán sus propias escuelas de tapices, sus propios talleres. En Madrid está la Real Fábrica de Tapices de Santa Marta, por ejemplo. Cogerán a los maestros tapiceros belgas y crearán escuela en sus reinos. ¿Era eso de la fuga de talentos? Pues eso es muy viejo. La fuga de talentos, que ahora se nos llevan aquí a los médicos y a los enfermeros y tal, pues eso pasa de toda la vida. Pero en la Edad Media con... Empezaron a llevarse la lana. ¿El qué? Comenzaron a llevarse la lana. Pues ahí está. Los tapices que veis han sido restaurados, obviamente. No todos tienen este colorido y esta brillantez desde su momento. Cuando se restauran, solo hay un lugar en toda España que pueden hacerlo, y es en Madrid, ¿vale? Parte de la Real Fábrica de Santa Marta, parte del equipo se extinguió y montó su propio taller. Y son los únicos que tienen las maquinarias y las cosas necesarias para hacer los baños químicos, las limpiezas, los secados y todo eso. Son decenas de miles de euros por cada vez que se restauran y se tratan estos tapices, ¿vale? Cada pieza. Es inmensamente caro. Entonces hay que valorar el patrimonio que tenemos, que no tiene valor. Es incalculable. No, ya eso no tiene valor. Esta colección es impresionante porque hay muchos tapices, están muy bien conservados y son muy antiguos, ¿vale? Hay muchas colecciones por ahí de tapices de la época de Goya, de Francisco de Goya, de barrocos, neoclásicos y demás. Pero tapices medievales, quedan pocas colecciones tan ricas y tan bien conservadas. ¿De qué edad puede ser? ¿Qué edad más antigua puede ser la de los ¿sí? tapices? Sí. Vamos a ver arriba, luego dos tapices que son del siglo XIV, de 1300 y pico, ¿vale? Que son los de Arras. El taller de Arras es el más antiguo. Pero la mayoría serán del siglo XIV y XV. 16 también, 1400, 1500, esas épocas, ¿vale? El único tapiz barroco que hay es ese, que es una tira fina, ¿vale? Que vemos un señor con aspecto grecolatino, pues ese es el único que es más moderno, es barroco. Y realmente también es único por la temática, porque la temática es civil, que representa a un militar y ya está, no hay más tutías. Las temáticas de la colección realmente van a girar en torno a la religión católica, también el Antiguo Testamento y luego la mitología clásica, mitología griega, ¿vale? Va a haber algunos allí de la guerra de Troya y demás, que luego veremos.
Los tapices realmente, pues eso, ¿para qué servían? No solo eran bonitos, eran para decorar, por supuesto, pero tenían funciones útiles. Aislaban del ruido, de la luz, aislaban del calor, tanto del frío como del calor. Eran una manera útil, transportable, de aclimatar estancias, grandes salones. Pues ahí lo tenemos, ¿no? También había otros más pequeños, portátiles, que servían como altares, se enrollaban, y algún obispo tal que tuviese que parar de noche en alguna posada, se ponía una tela, una mesa, se desenrollaba el tapiz y tenía un altar portátil para rezar o lo que fuera. Tenían distintos tipos y distintas funciones. Bien, fijaos, los tapices no eran escenas únicas. Lo más normal es que fueran en series, ¿vale? Que fueran en grupos, como los zombies, básicamente. Este de aquí, por ejemplo, el banquete de Asuero. Esto trata sobre todo de la historia de Esther. La historia de Esther es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿vale? Era una doncella judía que salva al pueblo judío que estaba instalado en Persia, en el Imperio Persa, ¿vale? Entonces, la historia empieza con este tapiz, pero continuará con este segundo y acabará con este tercero. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Algunos tapices los hemos cogido, pues eso, ¿cómo decirlo? Huérfanos, que les faltan sus compañeros. Por ejemplo, ese de aquí con los matos, que tenéis a vuestra espalda, es la escena central de un trío. Tendríamos que tener un tapiz que sería antes y otro tapiz que sería después, para terminar la historia. Aquello, por ejemplo, es mitología también, pero es mitología británica. Es curioso. ¿Veis los barcos y demás que a veces me dicen, esto es Colón, con América? No. Esto es un poco el origen mitológico de Londres y del pueblo britano, que viene de Bruto, que tenemos aquí, la expedición de Bruto a Aquitania, luego a las Islas Británicas. Bruto, esta historia sobre todo es expandida, popularizada por un clérigo cristiano allí, del siglo XI-XII, que era Geoffrey o Godofredo de Monmouth. Conocéis el rey Arturo, Merlí, todo eso. Eso es mitología britana. Pues este hombre también populariza esta historia. Es el origen legendario que tiene el pueblo britano. Su origen estaría en Bruto, un héroe de la guerra de Troya. No me voy a meter con tu tía, porque aquí nos podemos morir. Entonces eso, los pueblos se buscan sus mitologías y sus orígenes legendarios para engrandecerse, ¿no? De hecho, esta escena de los barcos viene de, ¿no veis aquí dos peñones de piedras, dos peñones de rocas aquí en este lateral? Esto es el estrecho de Gibraltar. Están por el sur, aquí mismo. Están al lado, por ahí abajo estarían Ceuta y Melilla. Entonces ahí lo tenemos. Pasan, no os voy a contar la historieta, pero os voy a decir que en cierto punto de la historia estaba Bruto en el Mediterráneo con su flota de troyanos y pasan por el estrecho de Gibraltar y rodean España por arriba hasta llegar al Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Entonces, de hecho, en esta escena aparece España, que consta en acta, ¿no? Con las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Vamos a fijarnos en aquel tapiz un segundito para ver un detalle muy rápido y ya continuamos. Pues, al final, con el tema del frío y la brecha, se me ha echado el tiempo encima. Si os acercáis más por aquí, por el tapiz, no sé si vais a ver, sobre todo en las faldas, en los ropajes de los personajes, como unos brillos dorados, como que tienen unos brillos de oro. El que no lo vea, que se acerque, no tengáis miedo, acercaros, curiosear y confirmarme si sois capaces de ver esos brillos dorados o no. Sí, como ¿Sí? En las ropas, sobre todo las telas, en las ropas de los personajes. Es que tienes que ponerte de perfil. Tienes que ponerte un poco de contrapicado, sí. Verlo desde abajo. Más o menos lo veis, ¿verdad? Sí. Veis hasta la vista, vaya. Pero de aquí de frente no, sino de cerca. Son hilos de oro. Los tapices normalmente se hacen de lana, pero muchas veces serán completados con seda e incluso con oro y plata. Entonces, bueno, es otra dimensión que le podemos dar al tapiz, es que tienen distintos materiales. Habría más ricos y más pobres. Si nos fijamos en este que tengo yo aquí, no vais a ver ni un detallito brillante, ni uno. Los colores son mate, son planos. Es lana, la lana no brilla. Pero aquel sí que tiene algunos brillos porque tiene hilos de oro. Son los paños de oro que se conocen. Entonces, bueno,
También puedo señalaros que no sé si veis que la escena está enmarcada en una cenefa de flores, tiene un marco de hojas, de flores y de frutas. Eso era típico del taller de Bruselas, ¿vale? El taller de Bruselas era el más famoso y el que más esplendor tuvo y más vida tuvo también. Este que tengo yo aquí a mi lado no es de Bruselas, este es de Tournai, para destrozar el francés, ¿no? Pues Tournai era otro de los grandes centros tapiceros. Los de Tournai no tienen cenefa. La escena llega hasta los bordes, se corta en los mismos bordes del tapiz y es una manera de diferenciarlos, ¿vale? Vamos a la siguiente sala y seguimos viendo los detalles. ¿No notáis que en general hay poca luz? Los tapices no pueden tener mucha luz. De hecho, ya los iluminan de propio. Pero no podemos tener la luz a tope. Porque eso quema, miren encima. Ah, dime. Eso es. La luz, el problema que tiene es que es un daño irreversible. Si tú fastidias algo fotoquímicamente, si lo fastidias y lo desgastas con la luz, ya no hay manera de vuelta atrás. Si tú rompes un jarrón de cerámica, más o menos lo puedes volver a unir. O una pintura se puede restaurar. Pero el daño que hace la luz es irreparable. Entonces hay que cuidarlo desde el principio, ¿vale? Por ejemplo, en Toledo hay una procesión, hay una historia de Semana Santa que cuelgan muchos tapices por las calles de Toledo. Eso es una salvajada. Es una salvajada absoluta, pero claro, es el patrimonio que tienen, que es la tradición. Pero tienen una colección de tapices brutales y cada año en Semana Santa hay un día que los sacan por las calles de Toledo en torno a la catedral y el alcázar, y cuando va algún restaurador o algo, yo me imagino que se les saltan los ojos, porque eso es destruirlos, eso es machacarlos, pero es que es su tradición. Pues ahí está, ¿no? Bueno, no sé si veis este detallito que os señalo aquí abajo. Es una B y una B, aquí, en el borde azul. Sí. Es Bruselas-Brabante, el Ducado de Brabante, en aquel momento, ¿no? Esto es una de las primeras marcas comerciales que existen. El taller de Bruselas alcanzó tal éxito, eran tan buenos y tan requeridos, tan solicitados, que tuvieron que marcar y sellar sus tapices para saber que eran suyos, porque empezaron a haber imitadores. Si en algún momento o después os quedáis un rato viendo, vais a ver que en las cartelas en muchos pone taller de Bruselas y en otros pone tapiz estilo Bruselas. Es decir, que imitan que es de Bruselas, pero vete a saber, es de otra ciudad o de otro taller. Pues bueno, una de las primeras marcas comerciales que tuvimos en el mundo. Ahí está, el origen de las marcas comerciales, para distinguir que algo era original. Bueno, este tapiz, si queréis, podemos, comentar en un momentito pues el tema de, claro, de que cada personaje, cada cosa, tiene su sentido. Yo en casa tengo un estudio, un libro, que trata única y exclusivamente sobre la simbología de las plantas en estos tapices. O sea, hay un estudio hecho solo con el tema de las plantas. Pues imaginaos todo lo que se puede estudiar y demás, ¿no? Y catalogar. Es espectacular. Este tapiz representa los pecados capitales, ¿vale? Que se encuadran en esta mitad, en esta parte de aquí, que es una escena un poco más caótica, y si queréis podemos señalar los 7 pecados capitales para simplemente ver que cada personaje tiene su sentido. Me coloco en ese sentido, en ese lado. Fijaos. Así no tapo. Desde aquí es de donde menos tapo. Así. Vamos a empezar por abajo. Esta mujer de verde, por cierto, debería sonar la alarma y no suena. Conste. De verde. Esta mujer de verde, muy bella, con el pelo rubio y blanco. O sea, eso, rubio y suelto sobre el hombro. Esto es un signo de la mujer libertina que no obedecía y que era, pues eso, ¿no? Al margen de lo común o de lo decoroso. Pues esta será la lujuria. Esta mujer representa la lujuria y se le hace una grandísima crítica. Tiene un espejo en la mano, muy decorado, y ella se ve muy desfavorecida, se ve muy fea. En el espejo, ¿no? También, irónicamente o sarcásticamente, muestra que está cabalgando no un fino corcel blanco y demás, sino un cerdo, un jabalí.
Entonces es una dura crítica a este pecado capital, ¿no? Encima de ella, una mujer de rojo, con un mono en el hombro. Esto más o menos alguno me lo adivina. La pereza. Esta es la pereza, por ejemplo. No me preguntéis por qué los europeos del siglo XV y XVI creían que el mono era perezoso. No me preguntéis por qué, porque muchos monos no veían. Claro, además que si te vas a Tarifa, los monos de ahí no son perezosos. Te virlan las cosas en 0, en el sur de España. Bueno, el señor de aquí, que vemos que está a trago limpio con una jarra, ¿verdad? Este que os señalo, casi lo puedo tocar, pues esta es la gula, obviamente, ¿no? Encima del señor, esta mujer que es la protagonista del tapiz, totalmente. No podía ser de otro modo, porque esta mujer, tan rica, con corona, con cetro de mando, sí que va sobre un caballo muy noble. Esta es la soberbia. La soberbia pues tiene que hacerse notar, tiene que destacar. El caballo tiene aquí un símbolo, un escudo, que es un pavo real. El pavo real se engalana, muestra todos sus colores y demás, pues es símbolo de soberbia. Vamos con el siguiente. Encima de la cabeza de la soberbia, encima de la corona de esta mujer, un señor con un tocado rojo tiene en una mano una copa así muy decorada, y en la otra una bolsa de dinero. Pues eso, la avaricia. Lo tenemos ahí. Encima del señor de la avaricia, una mujer con una espada muy larga al hombro. Ahí arriba. Pues esa es la envidia. ¿Vale? No me preguntéis por qué es la envidia. Realmente no sé qué sentido tiene que la espada sea la envidia. No lo sé. Y ya solo nos queda la ira. La ira es este señor que está de rojo y azul, así con la mano como quitando penalti, como quejándose, ese señor, y tiene un dardo en la mano. El dardo era un arma medieval, que era de acero, de hierro, trenzado, fresado, y bueno, pues la ira, ¿no? Un picotazo, un dardo directo, un ataque de ira, ¿no? Pues bueno, retratados quedan los 7 pecados capitales. Esto lo podríamos hacer con cada tapiz. Es que nos podemos volver locos. Podemos hacer una semana de visita guiada para explicar todo lo que hay. Damos una vuelta rápida, sin enrollarnos más, y enseguida vamos a la tercera y última sala, porque esto en 10 minutos nos lo cierran. Vamos corriendo arriba, no nos da tiempo. No tiramos mucho, lo hago rápido, subimos arriba rápido y bajamos. Vale. ¿Os acordáis del inquisidor general que mataron aquí? Ese es el sepulcro que estaba en la placa. Se te quita el aliento de los tapices y la mascarilla. Y la mascarilla, sobre todo. Yo creo que es eso. Pero vamos, veis, ¿no? Los tapices que tenemos aquí. Los de dimensiones más espectaculares, aquel mide 10 metros de largo. O sea, esos son 10 metros de largo. Es tremendo. Los de mayor tamaño los tenemos aquí, ¿vale? Expuestos. Bueno, los tienen. Los tapices deberían haberlos cambiado porque llevan bastantes años colgados, y otra de las cosas que hay que hacer para que no se den de sí es rotarlos, cambiarlos y darles descanso a las fibras, porque aquí están colgados y más de uno toca el suelo. Aquel, por ejemplo, está tocando el suelo ya. Eso, error, código rojo. Deberían cambiarlo, pero no lo hacen, y bueno, allá ellos. Se les hará un distendido, se les romperán las fibras y demás y se darán de sí. Pero bueno, cada 5 años o así es lo que me dijeron a mí que habría que cambiarlos. Estos llevan aquí más de 10. Ahí está el tema, ¿no? ¿Y es que tienen guardados para cambiar? Hombre, lo que veis es un tercio.
Veis 23 tapices, pero hay 64. O sea, lo que estáis viendo es una tercera parte. Están todos almacenados correctamente en un almacén que tienen ahí, que lo hemos pasado por delante, unas puertas simples, pues bueno, ahí está. La colección es tremenda, vemos un tercio nada más. Y aquí vemos los de Arras, que son los más antiguos, del siglo XIV, ¿vale? Entonces se distinguen por la estética, sobre todo. Igual que los de Tournai, no tienen cenefa. Las escenas acaban en el borde, en el final. Entonces, bueno, estos tratan, tanto este como aquel, del tema de la pasión de Cristo o lo que relatan los evangelios y demás. Entonces, bueno, este, por ejemplo, mantiene o incluye cosas apócrifas que realmente son distintas o que difieren de la versión oficial de los evangelios. Por ejemplo, aquí Jesús sostiene la cruz y está siendo ayudado por la Virgen María. Esto en la Biblia normal y corriente, la oficial, no sucede. Esto es una versión apócrifa, que se desvía del relato original. Por ejemplo, tiene detalles de ese tipo, ¿no? Entonces le da un valor especial. Esos detalles, esas cosas apócrifas suelen resumirse en la leyenda dorada o leyenda áurea, que es una recopilación de relatos, historias de santos y demás, evangelios un poco distintos, que se redactó para ser más popular, para llegar más gente, a la gente más humilde, ¿no? Jesús lo tenemos crucificado aquí. Esto ya, el Calvario final, lo están alimentando con la esponja. No sé si veis un palo con una esponja, Sí. con vinagre y demás, y le están asestando el lanzazo final, la lanza de Longinus, con aquí que le hace la herida en el costado que todos conocemos. Longinus es ese señor de ahí, ciego, barbudo. ¿Veis que se está señalando un ojo? Longinus era un legionario anciano ya. Longinus, ahí, mientras le asesta el lanzazo a Jesús, él se está señalando el ojo porque tenía cataratas, prácticamente no veía. Y cuando le pega el lanzazo a Jesús, veis que sale mucha sangre. No está hecho porque sí, no es gratuito, tiene un sentido. Es para mostrar que la sangre le salpica en el ojo y le cura la ceguera. Entonces, bueno, este es otro de esos relatos populares que sirven mucho para eso, extender la religión. ¿Veis también el tema de que a los lados de Jesús está el ladrón bueno y el ladrón malo? El ladrón bueno, arriba, su alma se es llevado por un ángel, pero el ladrón malo, aquí, Se lo lleva el demonio. se lo lleva un demonio, un diablillo. Todo este tipo de detalles, la riqueza es espectacular. Nos podemos liar a decir de todo, ¿no? A analizar cada parte. A mí hay algo que me causa curiosidad también, y es la parte final de aquí. Fijaos. No sé si veis aquí, Jesús, con corona y con bastón también, ya resucitado, con la herida de la lanza de Longinus, con los estigmas en la mano, que tiene la herida del clavo. Según la leyenda áurea o dorada, abre las puertas del infierno para dar una segunda